Bienvenidos a la Biblioteca Carmesí. Mi nombre es Arturus Magnus y seré su anfitrión en esta ocasión. Por favor, pasen a este lugar donde podrán encontrar historias llenas de héroes y villanos, triunfos y derrotas, dioses y demonios, y un sinfín de misterios que llenarán nuestras mentes y corazones. Hola a todos, gracias por volver, gracias por apoyar el proyecto. Bueno, tengo muy pocas cosas que comentar antes de seguir con el capítulo 2. Una es que había comentado en el anterior de que la biblioteca estaba en Spotify. Resulta que pues he estado intentando subir el capítulo 1 de Xenos en Spotify, pero desgraciadamente no ha sido posible. Siempre Spotify me lo acaba tumbando. Entonces creo que voy a tener que descartar eso o mirar, sino que pues no he tenido tiempo, pero mirar a ver si hay alguna forma en la cual pueda subirlo sin problemas, pero voy a ir averiguándolo. Y quisiera preguntarles si en los comentarios si me ayudan, si prefieren así saludos más sueltos o si hago una pequeña introducción antes de continuar con el capítulo. Y pues sin más dilación, Xenos capítulo 2, espero lo disfruten. 2. El despertar de los muertos. La cólera de Betancor. Las elucidaciones de Aemos. Me ceñía a las sombras avanzando por la gran tumba con todo el sigilo del que era capaz. Un ruido atronador resonó en las catacumbas de deshielo del procesional 212. Puños y palmas aporreando las tapas de los ataúdes. Aullidos, borboteos. Los durmientes despertaban, sus cuerpos helados, doloridos por la hibernación, atrapados en sus féretros. No había una guardia de honor de crioingenieros experimentados esperando para liberarlos, para irrigar sus órganos con biofluidos térmicos, ni para inyectar estimulantes o masajear las extremidades paralizadas. Gracias a los esfuerzos de Eiklon, 12.142 miembros de la clase dirigente del planeta despertaban antes de tiempo a la cruda estación del letargo y no contaban con ello con la supervisión médica necesaria. No me cabía la menor duda de que todos acabarían sofocados en cuestión de minutos. Repasé mentalmente los detalles que mi sabio me había preparado. Habría una sala central de control donde podría desactivar los cierres de las literas de hielo y al menos liberarlos. Pero ¿de qué serviría si los equipos de resucitación necesarios no sobrevivirían? Además, si iba hacia la sala de control, Eiklon tendría tiempo de escapar. En el código de glosía comuniqué este dilema a Betancor para que alertara a los custodios. Después de una pausa me informó de que grupos de choque y tripulaciones de refuerzo estaban en camino. ¿Pero por qué? La pregunta seguía sin respuesta. ¿Por qué hacía esto Eiklon? Una matanza masiva no era nada raro entre los seguidores del caos, pero tenía que haber algo más que las meras muertes. Iba pensando en esto mientras atravesaba un pasillo en las profundidades del ala oeste del procesional. Un golpeteo frenético venía de las literas de alrededor, y una mezcla repugnante de agua de deshielo y fluidos orgánicos salía a los drenajes y se derramaba por el suelo. Sonó un disparo de láser. Me pasó a menos de un palmo y fui a atravesar la tapa de la litera de hielo que había detrás de mí. De inmediato cesó el golpeteo de esa litera y el agua que salía de la misma se tiñó de rosa. Disparé mi cipio catacumba abajo, sobresaltándome por el ruido que había producido. Otros 2 disparos de láser trataron de alcanzarme. Tras cubrirme detrás de una saliente de piedra, vacié un cargador completo en la galería. Los cartuchos vacíos humeaban en el aire a medida que la arma los iba expulsando. Me llegó el vapor caliente de la cordita. Otra vez me puse a cubierto y cambié el cargador. Algunos disparos más de láser me pasaron rozando y luego me llegó una voz. ¿Eisenhorn? Gregor, ¿eres tú? Eiklon. Reconocí al instante su voz aguda. No respondí. Estás muerto, Gregor, ya lo sabes, Gregor. Tan muerto como todos ellos. Muerto, muerto, muerto.
¡Sal de tu escondite y terminemos de una vez! Era bueno, tenía que reconocerlo. Mis piernas realmente me empujaban a salir y ponerme al descubierto. Eichlon era tristemente famoso en una docena de sistemas establecidos por sus poderes mentales y su tono hipnotizador. ¿De qué otra manera habría obligado a estos locos de ojos oscuros a hacer su voluntad? Pero yo tengo poderes similares y los he entrenado debidamente. Hay ocasiones en las que se deben usar los poderes de la mente o de la voz para atraer a la presa, y otras en las que hay que usarlos como una pistola primitiva y disparar a quemarropa. Esta era una de ellas. Imposté la voz, equilibré la mente y grité: ¡Sal tú primero! Eichlon no cayó en la trampa. Al igual que yo, tenía años de práctica de resistencia, pero sus dos matones fueron presa fácil. El primero de ellos se puso en medio del pasillo de la galería y dejó caer su rifle láser con estruendo. La Escipio le abrió un agujero en la frente y le voló los sesos, produciendo un grotesco vaho rosado. El otro trató de retroceder consciente de su error y empezó a disparar. Uno de sus disparos chamuscó la manga de mi chaqueta. Apreté el gatillo de la pistola y sentí como la Escipio vibraba y se sacudía en mi mano. El disparo lo alcanzó en la cara por debajo de la nariz, le destrozó los dientes de arriba e hizo estallar el cráneo hacia ambos lados. Vaciló y cayó. Sus dedos muertos siguieron disparando el rifle láser una y otra vez, haciendo volar los correajes de los puestos de hibernación que lo rodeaban. Agua pútrida, fluidos orgánicos y fragmentos plásticos se derramaron y algunos gritos subieron de tono. Pude oír pasos por encima de los gritos. Eichlon escapaba. Corrí tras él por las catacumbas, galería tras galería. Los gritos, el golpeteo. Que el dios emperador me ayude. Jamás los olvidaré. Miles de almas frenéticas despertándose para enfrentarse a una agonía mortal. Maldito Eichlon, al infierno con él. Al cruzar la tercera galería lo vi corriendo en paralelo a mí. Al verme a su vez se detuvo y disparó. Esquivé los disparos, apenas lo vi un instante. Un hombre enjuto vestido con ropas térmicas color marrón, una perilla muy cuidada y ojos llenos de maldad. Le devolví el disparo, pero ya había echado a correr otra vez. En la siguiente galería nada. Empezaba a hacer calor y la humedad era agobiante en el procesional 212. Al ver que pasaba otro minuto y no había señales, empecé a desandar la galería hasta su posición anterior con el arma preparada. Había dado 10 pasos cuando salió de su escondite y me disparó. Habría muerto allí mismo de no haber intervenido los caprichosos dioses del destino y de la suerte. En el momento en el que Eichlon disparó, varias criocámaras se abrieron por fin y unos humanos desnudos salieron vacilantes, entre aullidos al corredor, con las manos atenazadas por el frío. Lloriqueaban y vomitaban, enceguecidos y quemados por el frío. Los disparos de Eichlon acabaron con 3 de ellos y dejaron a otro malherido. De no haber sido por ellos, esos disparos de láser habrían acabado conmigo. Pasos precipitados. Otra vez corrí. Me abrí paso por la galería, pasando por encima de los despojos de los durmientes que sin quererlo me habían salvado la vida. La que había resultado herida, una mujer de mediana edad, desnuda y tendida en medio del agua de deshielo, se aferró a mi pierna, rogando que la salvara. El disparo de Eichlon la había destripado. Vacilé. Un disparo de gracia le habría evitado más sufrimientos, pero no fui capaz. En cuanto se despertaran los jerarcas de Ubris, no entenderían una muerte piadosa. Me quedaría atrapado aquí durante años, paseando mi caso por los tribunales de su legislatura. Me desasí de ella y seguí adelante. ¿Me creen débil e inclemente? ¿Me odian por poner mi misión como inquisidor por encima de las necesidades de un ser agonizante? Si es así, lo entiendo. Todavía pienso en aquella mujer y detesto haber dejado que muriera lentamente. Pero si me odian, hay algo de lo que estoy seguro, de que no son inquisidores. Carecen de la fuerza moral para hacerlo. Pude haberla rematado y tal vez mi alma hubiera quedado aliviada, pero eso habría representado el fin de mi trabajo. Y hay que pensar en los miles, tal vez millones, que hubieran muerto en peores circunstancias de no haber mediado mis acciones. ¿Eso es arrogancia? Puede ser.
y a lo mejor la arrogancia es una virtud de la Inquisición. De buen grado pasaría por alto una muerte con agonía si pudiera salvar a 100, a 1000, a más. La especie humana debe sufrir para que la especie humana pueda sobrevivir. Es así de simple. Pregúntele a Emos, él lo sabe. De todos modos, todavía sueño con ella y con su terrible agonía. Al menos compadézcanme por ello. Seguí avanzando por las catacumbas y después de 1 o 2 galerías más el avance empezó a ser lento. Cientos de durmientes habían conseguido librarse y los pasillos estaban llenos de su dolor frenético y ciego. Sorteé a los que pude, apartándome de las manos que querían asirme, pasando por encima de algunos que se retorcían indefensos en el suelo. La suma de sus quejidos y lamentos era casi insoportable. Había un olor caliente, fétido, de podredumbre y despojos humanos. Varias veces tuve que liberarme de las manos que trataban de sujetarme. Lo grotesco es que todo este horror facilitaba el seguimiento de Eiklo. Cada pocos pasos me topaba con otro durmiente muerto o moribundo, con otro de los eliminados sin piedad por los asesinos en su desesperada huida. Encontré una puerta de servicio forzada al final del siguiente pasillo y entré en una empinada escalera de caracol que atravesaba el edificio. Los globos químicos suspendidos de los soportes de las paredes iluminaban el camino. Desde muy arriba me llegó el sonido de disparos y subí, con la pistola en la mano y preparado, cubriendo cada vuelta de la escalera, como Biden me había enseñado. Llegué hasta lo que una placa en la pared identificaba como el nivel 8. Ahora podía oír el ruido de las máquinas industriales y pesadas. A través de otra puerta de servicio forzada se accedía por los pasillos a la siguiente galería y a una compuerta lateral de acceso hecha de adamita gris bruñida con unas runas grabadas que la identificaban como la entrada a los principales generadores criogénicos. A través de ellas salían humo y ruidos. La cámara del criogenerador era enorme y el techo llegaba hasta la cúspide de la pirámide del procesional 212. El ensordecedor equipo que contenía era antiguo y de grandes proporciones. La placa de datos que me habían dado en el trineo me había informado de que los criogeneradores que controlaban las tumbas de hibernación de Ubris habían sido concebidos en un principio para equipar la flota de arcas que había transportado a los primeros colonos a este mundo. Habían sido separados y recuperados de las arcas gigantes a su llegada, y las tumbas de piedra se habían levantado en torno a ellos. Una hermandad de tecnomagos, descendientes de los ingenieros de la flota de arcas, habían mantenido en funcionamiento los criogeneradores durante miles de años. El criogenerador tenía 60 metros de altura y estaba hecho de hierro forjado y cobre pintados con pintura al plomo color rojo mate. Hacia arriba tenía ramificaciones en forma de conductos e intercambiadores de calor que se entrelazaban con los orificios de aeración del techo. El aire caliente de la sala vibraba con el ruido que hacía al funcionar. La atmósfera estaba cargada de humo y vapor, y en cuanto atravesé la compuerta empezó a correrme el sudor por la frente y por la espalda. Una mirada alrededor bastó para darme cuenta de que se habían abierto varias escotillas de inspección. La pintura roja estaba marcada y desconchada en los bordes donde se habían introducido las palancas y cientos de años de ungüentos sagrados y sellos mágicos leximecánicos aplicados y atendidos por los tecnomagos se habían roto. Al mirar por las tapas abiertas vi hileras de células de bobinados de cobre y bastidores vibrantes humedecidos con lubricante negro, centrales de conexiones eléctricas aisladas y resumantes tuberías de hierro. Unas pinzas de extremos de metal cerrados habían sido colocadas en algunas de las células y los cables que salían de dichas pinzas conectaban con un módulo pequeño y evidentemente nuevo ceramita sujeto en el interior del marco de la compuerta. El visor digital rúnico del módulo parpadeaba con luz ambarina. Este era el lugar donde los hombres de Eikron habían iniciado artificialmente el proceso de resucitación. Eso significaba que o bien habían contado con tecnomagos locales o habían traído consigo expertos de otro mundo. Fuera como fuera, eso representaba recursos considerables. Seguí avanzando y subí por una escalera metálica hasta una plataforma elevada de rejilla. Allí encontré algo más, un arcón rectangular de aproximadamente 1,5 metros en su borde más largo. Se apoyaba sobre 4 pies que imitaban garras y tenía a ambos lados unas asas para transportarla. Miré en el interior del arcón, pero lo que vi no me dijo mucho. Tableros de circuitos y complejos elementos metálicos conectados por haces de cables. Además había un espacio, un hueco almohadillado en el corazón del arcón, que evidentemente estaba preparado para recibir algo del tamaño de un puño cerrado.
Allí había cables sueltos y enchufes adheridos con cinta y listos para ser conectados. Era obvio que faltaba un componente clave en el misterioso aparato. La campanilla de mi enlace de voz sonó en mi oído. Era Betancourt. A duras penas pude oír un rápido informe en glosía con el ruido del criogenerador. Égida, ascenso a los cielos, 3 veces septuplicada, una corona con estrellas, ángel infame sin nombre en espina a las 8, ¿pauta? Sopesé las posibilidades. No estaba dispuesto a correr más riesgos. Espina, pauta halcón. Pauta halcón recibida, dijo con alivio. Por el rabillo del ojo capté un movimiento apenas medio segundo después de cortar la comunicación con Betancourt. Otro de los hombres de ojos negros de Eichlon salió en tromba de la compuerta principal con una antigua pistola láser en la mano. Su primer disparo, una bola tiritante de luz rosada, dio contra la barandilla metálica de la plataforma donde me encontraba produciendo un estallido metálico. La segunda y la tercera me pasaron por encima al agacharme y rebotaron en el lateral de hierro forjado del criogenerador, dejando unas grietas chamuscadas. Boca abajo en el suelo disparé a mi vez, pero el ángulo no era bueno. Otros 2 disparos de láser trataron de alcanzarme. Uno fue a dar en el borde de la plataforma y dejó un agujero en la rejilla. El que me disparaba estaba al pie de la escalera. Entonces entró otro hombre en la cámara llamando al primero. Llevaba un potente rifle automático. Al verme levantó el arma, pero yo tenía un ángulo claro sobre él y lo derribé rápidamente con 2 disparos que le atravesaron la parte superior del torso. El otro estaba ahora prácticamente debajo de mí, y uno de sus proyectiles atravesó limpiamente la rejilla rozando mi pie derecho. Sin dudarlo me incorporé y salté por encima de la barandilla, aterrizando justo encima de él. Ambos caímos al suelo de la cámara y el fuerte impacto hizo que la escipio se me escapara de la mano a pesar de todo el empeño que puse en retenerla. El hombre musitaba ante mi cara en una jerga ininteligible, mientras me sujetaba con fuerza por la chaqueta. Le eché una mano en la garganta mientras con la otra le sostenía la mano en la que llevaba el arma tratando de disparar la pistola láser. 2 veces la disparó contra el techo de la cámara. ¡Basta!, ordené, modulando el tono para dejar bien clara mi voluntad mientras me introducía en su mente. ¡Suéltala! Así lo hizo dócilmente como sorprendido. Las triquiñuelas cíticas de voluntad a menudo apabullan a los que se ven sometidos a ellas. Al ver que flaqueaba le di un puñetazo certero que lo dejó inconsciente en el suelo. Mientras me agachaba para recuperar mi cipio, Betancourt volvió a llamarme por el enlace de voz. Égida, pauta halcón, ángel infame abatido. Espina recibida, reanudar pauta crisol. A mi vez reanudé la persecución. Eichlon se fue abriendo camino hacia las catacumbas superiores y salió a una plataforma de aterrizaje enclavada al lado inclinado del procesional 212. El viento soplaba con fuerza. Eichlon iba con 8 de sus acólitos y esperaba una nave orbital para que los llevara al lugar seguro. No tenían forma de saber que gracias a Betancourt, su medio de evacuación yacía ahora envuelto en llamas el empiterno hielo, unos 8 kilómetros hacia el norte tras haber sufrido un fuerte impacto. Lo que se elevó en ese momento por encima de la plataforma de aterrizaje en medio de la ventisca nocturna, ante el rugido de sus propulsores de descenso, fue mi cúter artillado. 450 toneladas de aleación blindada, 80 metros desde la aguzada proa hasta la austera popa. El tren de aterrizaje todavía extendido como las patas de una araña, se elevaron sobre la estela rojo azulada de sus chorros de propulsión. Las potentes luces del morro bañaron la plataforma y enfocaron claramente a Eichlon y sus acólitos, dejándolos enmarcados en el blanco inclemente de su luz. Presas del pánico, algunos de ellos dispararon. Eso era todo lo que Betancourt necesitaba. La cólera que se había apoderado de él al enterarse de la muerte de Biden todavía estaba fresca. Las torretas con ametralladoras emplazadas en los extremos de las robustas alas giraron y barrieron la plataforma con fuego aniquilador, arrancando fragmentos de roca. Los cuerpos quedaron pulverizados. Eichlon, más inteligente que sus hombres, había abandonado de un salto la plataforma en dirección a la compuerta en cuanto vio el cúter. Fue entonces cuando se dio de bruces conmigo. La sorpresa le hizo abrir la boca y yo aproveché para meterle en ella el cañón del arma de Biden. Estoy seguro que trataba de decir algo importante, pero no me importaba nada. Trató de echar mano a algo que llevaba en el cinturón.
Disparé. Tras vaciarle el cráneo y destrozarlo al mismo tiempo, el proyectil todavía tuvo fuerza suficiente para atravesar la plataforma y arrancar una esquirla al morro acorazado del cúter que la sobrevolaba justo debajo del parabrisas de la cabina. Lo siento. No es nada. De lo más inquietante, dijo Amos. Esta era su expresión más habitual. Estaba inclinado mirando al interior del arcón situado sobre la plataforma de la cámara del criogenerador. De vez en cuando estiraba la mano para tocar algo o se inclinaba para observar desde más cerca. Estos movimientos hacían que las gafas de gran aumento que cabalgaban sobre su nariz emitieran un ligero zumbido al enfocarse automáticamente. Yo estaba a su lado, expectante, mirando la nuca de su vieja cabeza calva. Tenía la piel llena de pecas y una estrecha media luna de pelo blanco le cubría la parte superior del cráneo. Uber Aebos era el más sabio y el más antiguo de mis colaboradores. Había entrado a mi servicio cuando yo todavía no llevaba un mes en la carrera inquisitorial. Lo heredé del inquisidor Hamshad, al que le estaban matando las lombrices cerebrales. Aemos tenía 278 años estándar y había servido como sabio a 3 inquisidores antes que a mí. Vivía gracias a importantes implantes biónicos de tracto digestivo, hígado, sistema urinario, caderas y pierna izquierda. Estando al servicio de Hamshad, había sido herido por un proyectil de pistola. Los cirujanos que lo atendieron descubrieron que tenía un cáncer avanzado y galopante en el abdomen que hasta entonces nadie había diagnosticado. Si no le hubieran disparado, habría muerto en cuestión de semanas. Gracias a la herida descubrieron su enfermedad y cortaron y repararon su cuerpo con prótesis de plástico, ceramita y acero. Aemos se refería a aquella prueba como su sufrimiento afortunado, y todavía llevaba colgado al cuello de una cadena el proyectil retorcido de la pistola que a punto había estado de matarlo, pero en realidad le había salvado la vida. Aemos se enderezó con dificultad, acompañado del chirrido de sus implantes biónicos, y se volvió hacia mí, sacudiendo los pliegues verdes de la túnica bordada que llevaba hasta el suelo. Sus gafas de aumento eran el rasgo más prominente de su vieja cara. A veces me hacía pensar en algún curioso insecto con ojos abultados y una boca estrecha y aguzada. un codificador de diseño singular, un procesador en serie de disposición similar a las unidades de impulso mental usadas por el venerado Adeptus Mechanicus para gobernar la conexión entre el cerebro humano y el dios máquina. ¿Has visto antes esas cosas?, pregunté apabullado. Una vez en uno de mis viajes de paso. No presumo de tener nada más que un conocimiento superficial. No obstante, estoy seguro que al Adeptus Mechanicus le interesaría este artilugio. Es posible que se trate de tecnología ilícita o de algo derivado de aparatos que les hayan sido robados. Sea como sea, lo confiscarían. De todos modos, no van a saber nada de él. Estas son pruebas inquisitoriales. Por supuesto. Desde abajo llegaban ruidos que nos distrajeron. Los custodios de las tumbas y los tecnomagos del criogenerador iban y venían por la cámara, supervisando la descomunal y, en mi opinión, inútil operación para salvar a los durmientes del procesional 212. La tumba entera era un hervidero de actividad y todavía no se habían apagado los espantosos gritos. Piqué a Emos seguía las maniobras con gran interés, tomando notas de una placa de datos sujeta a su muñeca. A los 42 años había contraído un nemovirus que había alterado definitivamente sus funciones cerebrales y lo llevaba a recopilar información, fuera del tipo que fuera, siempre que se le presentara la ocasión. Tenía una compulsión patológica a adquirir conocimiento, una adicción a los datos. Eso hacía de él un compañero molesto, propenso al despiste y un sabio perfecto, como ya habían comprobado 4 inquisidores. Cilindros de acero soldados en frío, musitó mientras contemplaba los intercambiadores de calor. ¿Habrá sido para otorgarle mayor resistencia al estrés ante cambios de temperatura o para facilitar la fabricación? Además, ¿cuál es la amplitud del cambio térmico dado? Aemos, por favor. Se volvió a mirarme, recordando que estaba allí. ¿El arcón? Cierto, 1000 perdones. Un procesador en serie, ¿ya lo dije? Sí. ¿Y qué procesa? ¿Datos? Eso fue lo primero que pensé. Entonces pensé en algunos procesos mentales o de transferencia mental.
pero después de estudiar ambas posibilidades tengo mis dudas. ¿Qué le falta?, pregunté señalando el arcón. Ah, tú también lo notaste. Es de lo más inquietante. Todavía no estoy seguro. Por supuesto se trata de algo angular, de forma no estándar y con su propia fuente de alimentación. ¿Estás seguro? No tiene orificios de admisión, pero sí de emisión. Y los enchufes tienen algo extraño. No son estándar. ¿Son de origen cénico? No, humanos simplemente no son estándar. Están hechos a la medida. Sí, pero ¿para qué?, preguntó Betancourt, que subía la escalerilla para reunirse con nosotros. Tenía una expresión sombría. Sus ingobernables rizos negros enmarcaban su rostro delgado de piel oscura, por lo general animado por una cordial vivacidad. Necesito seguir evaluando, Midas, dijo Aemos inclinándose sobre el arca. Betancourt me miró. Era tan alto como yo, pero de complexión más delgada. Sus botas, pantalones de montar y chaqueta de cuero eran de negro con ribetes rojos. El antiguo uniforme de un piloto glaviano de cazas, y por encima llevaba una chaqueta corta de seda color cereza con paneles bordados iridiscentes. Llevaba las manos enfundadas en guantes de piel ligera de Black, y siempre parecían peligrosamente próximas a las empuñaduras curvas de las pistolas de aguja que llevaba a la altura de la cadera. «Te llevó un tiempo llegar aquí». Me hicieron llevar el cúter de vuelta a las pistas cruciformes de Punta Tumba. Dicen que necesitan esta plataforma para vuelos de emergencia. Tuve que volver andando y también fui a ver a Lores. Tuvo una buena muerte, Betancourt. Tal vez es posible eso. No contesté. Sabía lo profundas que podían ser sus depresiones. Sabía que había estado enamorado de Lores Biden, o al menos había llegado a la conclusión de que lo estaba. Sabía que las cosas no serían fáciles con él hasta que se recuperara. ¿Dónde está ese ultramundano? ¡Ese Eisenhower! Una voz autoritaria llegaba desde la cámara de abajo. Miré hacia allí. Un hombre había entrado en la cámara del criogenerador escoltado por 4 custodios con trajes térmicos y portadores de bastones luminosos. Era alto, de piel pálida y pelo entrecano. Aunque su porte altivo se veía que era el dueño de silla arrogante. Llevaba un adornado traje térmico ceremonial de color amarillo estridente. No sabía quién era, pero algo me decía que me traería problemas. Aemos y Betancourt también lo estaban observando. ¿Tienes idea de quién es?, le pregunté a Aemos. Bueno, verás, el traje amarillo, al igual que los bastones luminosos que llevan los custodios, simboliza la vuelta del sol y por lo tanto el calor de la luz. Es identificador de un oficial de alto rango del Comité de los Custodios de los Durmientes. Eso ya lo suponía yo. Bueno, su nombre es Nisemai Carpel y es un alto custodio, de modo que debes dirigirte a él como tal. Nació aquí en Vital 235 hace 52 años estándares, hijo de... ¡Basta! Sabía que llegaremos a eso tarde o temprano. Soy Eisenhower, dije acercándome a la barandilla. Me miró conteniendo apenas la ira que hinchaba las venas de su cuello. ¡Arrestadlo!,